Hola, te damos la bienvenida a este espacio donde desde Enclave de Resultados, Begoña Pavón y Carlos Gil vamos a compartir contigo nuestros puntos de vista, nuestras opiniones y nuestros debates sobre tres cosas que para nosotros son muy importantes. Vamos a hablar de liderazgo, vamos a hablar de personas y vamos a hablar de resultados. Y esperamos que puedan servirte de utilidad nuestras reflexiones y que nos acompañes en cada episodio. Gracias por acompañarnos. Buenos días y bienvenidos de nuevo a este espacio. Hoy empezamos nuestro episodio ya número 12. En este podcast, como sabéis, hablamos de tres cosas importantes: liderazgo, personas y resultados. ¿Y de qué vamos a hablar hoy, Carlos? Pues hoy vamos a hablar de la comunicación, del líder y de su comunicación, que es un aspecto muy importante a tener en cuenta cuando queremos liderar de forma eficaz a un grupo de personas. Ciertamente. Además, ya no solo con el liderazgo, yo siempre, en los últimos años he podido comprobar que una de las cosas que a los seres humanos nos pasa, y especialmente yo creo que a los latinos más, es que hablamos muchísimo y hablamos con mucha facilidad y hablamos, pero lo cierto es que nuestro ratio de eficacia en cuanto a que realmente las personas con las que hablamos entiendan exactamente lo que estamos diciendo y que lo que estamos diciendo cree el impacto que queremos que cree, eso, la verdad, se nos da un poquito menos bien que lo de hablar en general. ¿Tú qué crees? Sí, ahí estoy totalmente de acuerdo. Hay una gran distancia, ¿no?, entre lo que quiero decir, lo que pienso que digo, lo que el otro escucha, lo que interpreta y lo que finalmente entiende, ¿no? Entonces hay un gran camino allí en el cual hay un montón de barreras y distorsiones en la comunicación y que no somos conscientes, ¿no? Muchas veces simplemente en cosas como cuando decimos a una persona: "¿Me entiendes?", en lugar de poner el foco en: "¿Me he explicado bien?", ¿no? Totalmente. No, pero no es lo mejor. Bueno, de hecho, ahora que dices lo de las distorsiones, ahora seguramente no me acuerdo de todas, pero está estudiado que, como bien decías tú, desde el momento en que yo empiezo a querer emitir un mensaje hasta que llega el mensaje al otro, hay 9 niveles de distorsión posibles entre un punto y el otro. Con lo cual, imaginaros las posibilidades, estadísticamente hablando, de que empiece a malinterpretarse la situación y que, desde luego, entre lo que pasaba al inicio y lo que pasa al final, no se parezcan en nada. Esto es como el famoso juego eso que hemos jugado todos alguna vez del teléfono roto, ¿no? El teléfono escacharrado, que cuando empiezas a contar la misma cosa, lo que llega al final con lo que empezó siendo no se parecen absolutamente en nada, ¿no? Pero es verdad que ciertamente no solamente eso, sino que es que esa preguntita que me hace mucha gracia cuando la has dicho, ¿no? Porque no solamente preguntamos lo de ¿me entiendes? Para poner el foco en el otro, sino que además si el otro nos dice que sí, nos quedamos tan tranquilos. Es decir, tú me preguntas a mí: Bego, ¿me entiendes? Sí, y tú te vas tan contento y te crees de verdad que te he entendido. O sea, que lo cual, ciertamente, eso que a nivel personal, pues bueno, puede crear más o menos confusiones cuando eso sucede en el entorno de una empresa. Bueno, yo supongo que todos habéis tenido la experiencia y hemos tenido la experiencia de qué pasa cuando eso sucede, ¿no? O sea, luego pasan un montón de cosas que empiezan a complicar las situaciones y al final, cuando luego vas a buscar el resultado, dices, pero a ver, ¿qué ha pasado? Todo empieza porque en algún momento alguien creyó haberse explicado bien, se quedó tan contento cuando dijo otro que sí que la había entendido y ya empezó la cadena y la cadena fue rodando y al final no se parece nada a lo que tenía que pasar, ¿no? Y eso, al final, a veces cuando lo pensamos ahora como en clave de humor, dices, bueno, hombre, pero todos los días pasando las mismas situaciones crea un problema más que serio, al final de eficiencia sobre todo y de líos variados, ¿no? Totalmente. De hecho, para evitar eso, yo recuerdo una vez que mi sobrina, era más pequeña que ahora, bueno, pues quería instalarse una aplicación en el móvil y tal, de esas como una red social. Y mi hermana, que es su madre, le decía que no. Entonces, bueno, pues le pilló medio haciéndolo así un poco a escondidas y tal, y le echó la bronca, ¿no? Y le explicó por qué no debía hacerlo. Entonces, yo luego fui a hablar con ella y le pregunté, y me dijo: "No, mi madre ya me ha explicado por qué". Vale, y yo le pregunté: "¿Tú qué has entendido?", ¿no? Para asegurarme si realmente entendía cuál era el fondo, ¿no? O sea, por qué eso no debía hacer. Y cuando estamos en un contexto de empresa, pues esa pregunta también es importante, ¿no? Oye, ¿qué habéis entendido? ¿O cómo lo vamos a hacer? O que compartan, que lo digan con sus palabras, ¿no? Esto que se suele decir es: "No te lo aprendas de memoria, sino dímelo con tus palabras". Eso es lo que necesitamos, ese feedback, ¿no? Para validar que efectivamente nos han entendido bien, nosotros nos hemos expresado correctamente y el mensaje ha llegado de la forma que queremos. Porque ahí vamos a ver si falta información, si han desconectado en algún momento y la han rellenado de alguna forma, y vamos a poder asegurarnos de que efectivamente el resultado, pues, va a ser el bueno. Luego puede haber errores por medio, pero por lo menos que sepan que el mensaje ha calado, ¿no?
Claro, es que eso, y sobre todo hay unas cosas que para mí, de hecho, hay una herramienta que yo suelo recomendar a los clientes para ese tipo de conversaciones muy operativas y muy del día a día, sobre todo en entornos empresariales, que es de lo que estamos aquí centrados, que realmente parece mentira que se nos olvide, pero es como un paso a paso, que cuando lo explicas puede parecer muy complicado, pero cuando luego te acostumbras a hacerlo es algo muy natural, solo que de alguna manera hay una parte en la que, y tú lo has mencionado antes, muy importante, en la que yo asumo la parte de responsabilidad que me corresponde como persona emisora del mensaje. Es decir, yo tengo que hacer mi parte bien si luego quiero pedirle cuentas a la persona que recibe mi mensaje, porque si yo no he hecho mi parte bien y no he asumido mi parte de responsabilidad y después, cuando las cosas no suceden como esperamos, le pongo toda la responsabilidad en el otro lado, estoy obviando que quizás hay una parte en la que yo no he hecho todo lo bien que podría hacerlo en ese momento de emitir el mensaje, ¿no? Pues claro, si yo como emisor del mensaje no tengo claro que la petición que estoy haciendo está suficientemente clara y estructurada, y además no tengo claro después, como bien dices tú, que la persona me ha entendido porque no chequeo qué es lo que ha entendido esa persona, yo al final no puedo después reclamar cosas que doy por sentado. Y doy por sentado muchas veces porque como mi cabeza está tan claro lo que te quiero contar, se me olvida que la tuya no tiene por qué estarlo. Por lo tanto, necesito ponerme en tu lugar siempre para entender que algo que para mí puede ser muy evidente, porque lo he estudiado, lo he pensado, por lo que sea, al final cuando te lo transmito a ti, que estás al otro lado, tú no tienes por qué tener esa calidad, ni toda la información, ni todo el contexto, o sea, es decir, y eso a veces para nosotros vamos tan rápido que se nos olvida. Y que la otra persona además tampoco tiene la costumbre de preguntar, por aquello de no vaya a pensar que soy tonto, no vaya a pensar que no me entero, no vaya a pensar que no sé qué, bueno, esas cosas que nos contamos, ¿vale? Al final, ni uno porque lo hace todo lo que debería, el otro porque no pregunta, conclusión, que empezamos a cambiar las cosas y no hacemos las cosas bien, ¿no? Y eso es una tontería, dicho así, o parece como muy obvio, pero yo he comprobado, tanto en mis propias carnes como viéndolo en otros clientes, que no lo hacemos. O sea, la mayor parte de las veces olvidamos esta parte y vamos tan acelerados que, oye, ¿qué tal? ¿Lo tienes? ¿No? Sí, 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 vale, 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 bueno, ya. Y cuando bueno ya, cuando luego vienes a buscarlo, bueno ya no ha ocurrido. O sea, ese es el problema, ¿no? No, y merece la pena pararse 5 minutos, 10 minutos a aclarar todo esto desde el principio, porque luego se van acumulando los errores, ¿no? Al final, si lo tenemos que hacer un trabajo y tenemos que hacer un trabajo en equipo y cada uno entiende una cosa distinta y no hemos chequeado que todos estamos alineados, al final lo que se va a producir después, esto es como un puzzle, ¿no? No va a encajar ninguna de las piezas. Claro. Entonces necesitamos perder ese tiempo, bueno, invertir ese tiempo, mejor dicho, en que realmente, oye, pues todos tengamos las piezas que luego vayan a encajar. Y, Claro. y, y la verdad es que, pues, que no es es un ejercicio que no solemos hacer, pero que ahorraría mucho tiempo en las organizaciones, ¿no? Sobre todo las conversaciones pendientes. Necesitamos crear Totalmente. como líderes ese entorno de confianza, ¿no? También fomentar que las otras personas pregunten lo que tú decías. Muchas veces no nos atrevemos a preguntar por miedo al que dirán. Y realmente, oye, pues el que pregunta, pues a lo mejor es ignorante una vez, pero el que no lo es, el que no lo pregunta lo es toda la vida. Justo. Bueno, además porque vamos, es una opinión personal y yo lo suelo contar a veces en algún taller, la he comentado, ¿no? O sea, por cultura, bueno, ahora ya quizás esté cambiando, pero los que somos de mi quinta, ¿no? Es decir, por cultura se nos había dicho, igual que cuando en las tarjetillas de tabaco empezaba a poner eso de fumar perjudica su salud, yo creo que a los más ya cierta edad nos dijeron aquello de que preguntar perjudica su salud social. Si usted pregunta es tonto. Entonces, como si usted pregunta es tonto, pues yo, claro, no quiero ser tonta, entonces no pregunto. Y me imagino que te esté entendiendo lo que tú me quieres decir. Y eso al final, tanto por parte de que no preguntan, como decías tú, pero genera un problema y sobre todo, que si nosotros hablamos ahora de liderazgo, si como líderes no hemos generado un espacio de diálogo lo suficientemente tranquilo y confiable para los otros, como para que pierdan ese miedo o esa resistencia y puedan preguntar sin temor a para poderse centrar en el objetivo realmente y ser eficaces, no estamos haciendo una buena labor como líderes. Es decir, si no estamos creando ese espacio de confianza y donde puedan expresarse las cosas o que se pueda dialogar, que realmente al final una conversación es eso, estamos fallando en algo. Es decir, ya no es tanto la comunicación en sí misma, sino que no estamos creando el entorno necesario para que las personas que tenemos a nuestro cargo se sientan suficientemente confiadas y libres para poder decir no lo he entendido o me falta información o esto no lo entiendo o esto no lo veo o esto no lo sé hacer o esto necesito ayuda o es decir, para realmente expresarnos, preguntar o decir lo que tengamos que decir
A fin y efecto de que cuando se cierra el compromiso, esté claro para las dos partes, porque muchas veces luego las broncas llegan porque tampoco se ha formalizado el compromiso por ambas partes. Y entonces, además te vas con aquello de yo ya sé que has entendido, yo ya he entendido lo que creo que entendía, y entonces empieza el camino a diverger, y al final no hay forma de que se junten de ninguna de las maneras, ¿no? Y eso, al final, como bien decías tú antes, en la empresa crea un montón de ineficiencias pequeñas que, sumadas en el tiempo, te lleva a resultados poco satisfactorios en general, tanto de motivación como de eficiencia como de negocio al final. Sí, porque luego la persona también, la que está al otro lado y luego se da cuenta de que al final no ha hecho el trabajo como se supone que debía hacerlo, también se frustra, ¿no? Al final para ella también es un golpe de decir, "Jolín, yo pensaba, yo que juraría que era así y al final no lo he entendido". O sea, pero esa persona sí que puede llegar a pensar incluso, hostias, pues que a lo mejor soy tonto. Y eso es lo Sí, que, bueno, y eso es lo que no queremos. no, y eso, y que hay otra cosa importante, ¿no? Que yo esto lo he presenciado una vez. Si eso se pasa así y efectivamente no hemos hecho nuestra parte como emisores responsablemente bien, la otra persona con su mejor intención se pone a hacer lo que sea que ya hemos pedido y luego resulta que efectivamente el momento de rendir cuentas no está adecuadamente, claro, muchas veces, o sea, que sucede lo siguiente, que le empezamos a echar la culpa y al final lo que nos damos cuenta es que, incluso le echamos la culpa cuando nos dice eso de, ay, yo había entendido otra cosa. Y aún así le seguimos echando la culpa, le seguimos dando un feedback muy negativo, cuando en realidad, yo no sé, hombre, nunca sabemos si lo que dice es cierto o no es cierto, pero si la frase sin más, sin conocer las intenciones, yo había entendido otra cosa, inmediatamente date cuenta de que ahí la responsabilidad tienes que asumir tú. Si la otra persona había entendido otra cosa, la responsabilidad de ese resultado es tuya, porque tú no te aseguraste de que entendía lo que tú querías que entendiese, lo que decíamos antes, con lo cual tampoco puedes luego mantener ya el círculo en un feedback negativo permanente, donde la respuesta es, discúlpame, yo había entendido otra cosa. Pues, y aún así lo hacemos y seguimos como de, bueno, pues tenías que haber hecho, y la otra persona es como de, vale, si tú lo dices, pero yo no había, claro, o sea, conduce a una situación muy, lo que decías tú, de frustración y sobre todo de que no, de que si estamos hablando siempre de que el liderazgo que nosotros por lo menos creemos y trabajamos es un liderazgo de cercanía, de hacer que la gente se inspire en ti y que vea en ti ejemplos y acciones que lleven a querer inspirarse, ese tipo de comportamientos no son propios de ese tipo de líder. Claramente no lo son en ningún momento, ¿no? Eso es. No, y otro de los aspectos a cuidar que tú decías al final es saber también qué tenemos al otro lado, ¿no? Al final, quién nos está escuchando. El adaptar nuestro lenguaje, el adaptar nuestra velocidad incluso del habla, ¿no? Porque hay personas, yo hablo súper deprisa, a veces no, bueno, normalmente no vocalizo, ya lo habréis notado mucho cuando escucháis estos audios, y, y realmente, pues oye, para una persona que está acostumbrada a hablar así, ¿no? Los visuales hablamos muy, muy rápido, pero los que son más auditivos, pues tienen un procesamiento distinto de la información, van más lentos, pero porque trabajan de forma diferente, no porque sean lentos. Pero entonces, claro, nos tenemos que adaptar a ellos y tenemos que asegurarnos de que el canal que estamos utilizando, ya sea el auditivo, el visual, el kinestésico, todos estos están adecuados a la persona que nos está escuchando, el lenguaje, las palabras que utilizamos, tú lo decías antes, ¿no? Nosotros como líderes quizá tengamos mucha información o una serie de conocimientos que otras personas no tienen. Todo eso lo tenemos que tener en cuenta. Porque la comunicación, y esto no nos podemos olvidar como líderes, no es únicamente lo que estamos diciendo. ¿Vale? De hecho, esa es la mínima parte de la comunicación. Es como lo estamos diciendo, eso es súper importante. Tenemos que tener en cuenta el tono, si hablamos alto o bajo, la postura corporal, las palabras que utilizamos, cómo nos posicionamos respecto también en una reunión, ¿no? Cómo estamos situados. Oye, estamos de pie, todo el mundo sentados, eso no es una relación de igual a igual, ¿no? Todo eso al final influye en el tipo de liderazgo que nosotros queremos ejercer. Y si queremos ejercer un liderazgo de cercanía, como decía antes Begoña, al final nos tenemos que poner en una posición también que inspire cercanía, porque eso va a dar confianza. Si nosotros le estamos diciendo a nuestro equipo que realmente nos pregunte, que, que venga, que hay confianza, que no sé qué, no sé cuántas, pero estamos en una posición de maestro-alumno, nosotros de pie y todo el mundo sentados, claro, al final a lo que le estás volviendo es a ese periodo que estaba en la escuela en el que tenía una persona enfrente que lo sabía todo y tú estabas aprendiendo, ¿no? Entonces, tenemos que ser muy conscientes de todo esto a la hora de comunicarnos, ¿no? Porque no podemos olvidar todos estos aspectos. ¿Tú qué crees, Bebo?
No, no, absolutamente de acuerdo. Es decir, es que al final todo esto nos lleva, y vamos, certifico 100% lo que estás contando, porque es que es así, lo que nos lleva al final a que la comunicación, que para nosotros es como algo que hacemos constantemente, pues claro, constantemente comunicamos, y lo que tenemos que darnos cuenta, además, con todo lo que tú has dicho, hay una frase que a mí me dijeron hace mucho tiempo, hablando de influencia, porque al final la influencia, que tú no puedes no influir en las personas. Y aunque incluso no sepas que estás influyendo en alguien, estás influyendo en alguien. Y me explicaban siempre un ejemplo que para mí fue súper clarificador, ¿no? Me decían, imagínate, bueno, ahora ya se ve menos, porque ahora ha cambiado mucho esto de la banca, ya lo sabéis todos, pero no hace tanto. Te imagínate que vas un día bueno, pues al banco, ¿no? Y tienes a lo mejor que ir rápida, pues prisa, porque tienes que tener unos recibos, un dinero para un pago, lo que sea. De repente llegas a la cola del cajero, pues ahora ya se ve menos esto, pero llegas a la cola del cajero y delante de todo, la primera persona que está, tú estás el tercero o el cuarto o el tercero. Hay una viejecita, estas adorables, ¿verdad? Que está ahí hablando con el señor cajero para que le ponga al día su libreta de ahorros. Y además está trayendo dinero y está contando monedas porque no es capaz de verlas bien. Claro, tú empiezas a desesperarte porque eso lleva un proceso como de, bueno, de cierto tiempo, tú tienes prisa, al final, fijaros la historia, o sea, esa viejecita que no tiene ni idea sobre ti, que estás 3 puestos más atrás, está sin darse cuenta influyendo sobre ti porque está consiguiendo con su comportamiento de forma absolutamente inconsciente, obviamente, influyendo en ti para que te pongas cada vez más nervioso y tú además sigues la rueda y llegas ya al cajero con un enfado de 1000 pares de narices, como suele decirse. O sea, es decir, que aunque tú no quieras, no te des cuenta siquiera, con tu comportamiento y por supuesto con tu comunicación, estás influyendo muchísimo en personas que ni siquiera te imaginas, porque al final, y más cuando eres un líder de un equipo, de una empresa, de un grupo, estás en el centro, eres el objeto de las miradas, eres un poco el espejo en el que esperan verse reflejados o ver lo que tú reflejas, depende de cómo se mire esto. Con lo cual, a mí me lleva todo esto a la conclusión de que el liderazgo, que nosotros hemos hablado de liderazgo efectivo, hemos hablado de liderazgo de servicio, pero sobre todo a mí me gustaría poner un calificativo, que es liderazgo consciente, es decir, necesitamos que los líderes sean conscientes de cada acción y cada paso que dan, porque al final, observado por uno, observado por 20, están siendo observados y en ese mismo momento están influyendo. Y si yo quiero lograr una serie de cosas en mi equipo o en mi empresa, necesito saber que cada cosa que hago tiene un puntito de inflexión o tiene un puntito de influencia sobre ese mensaje que quiero transmitir, aunque quizás no sea del todo consciente. Por lo tanto, hay que poner mucha conciencia en aquello que hago constantemente, desde comunicarme hasta todo lo demás que tú mencionabas, hasta la forma de estar, porque todo eso está transmitiendo un mensaje. Y si yo no soy consciente y lo dejo al azar, la interpretación es libre, la percepción ni te cuento, con lo cual, es decir, estamos creando unas sensaciones que luego no sabemos por qué nos llegan cosas que no entendemos. ¿Y esto? Bueno, pues porque no ha habido una clara intención, no ha habido un claro desarrollo en lógica, por tanto ha habido una percepción libre y eso nos lleva a diferentes interpretaciones. Así que para mí la comunicación es algo que debemos cuidar especialmente porque tiene tantas y tantas variables y tanta influencia en tantas pequeñas cosas que si sobre todo en momentos importantes no tenemos una conversación muy bien preparada, muy bien estructurada, habiendo tenido en cuenta, como decías tú, el tipo de persona que tengo enfrente. Y si no lo sé, jugando con los 3 elementos o los 3 canales para que pueda tener un poco de variedad. Si todo eso no lo he pensado antes, si no lo he preparado, porque en el fondo eso es un mensaje de, oye, tú me importas y he dedicado un tiempo a preparar tu conversación, porque es importante. En el fondo, luego, cuando las cosas no suceden como queremos, porque el azar es azar, pues no nos podemos quejar. Realmente no nos podemos quejar después. Y esto lleva a otra cosa que tenemos que tener siempre en cuenta, que es cuál es el objetivo de la comunicación, cuál es el objetivo de esa conversación, de esa reunión, que eso es lo primero por lo que decías tú, que tenemos que pensar, ¿no? Para estructurar bien ese mensaje, para tener en cuenta los canales, para tener en cuenta cómo lo vamos a comunicar, necesitamos saber qué es lo que queremos comunicar, ¿no? ¿Cuál es el objetivo? Conozco muchísimas personas que quieren tener una conversación muy importante con una persona, con su jefe o con quien sea, y que no se la preparan. O sea, no saben qué quieren conseguir. O sea, por ejemplo, ¿no? La típica de subida de sueldo. Oye, pues quiero que me suban el sueldo. Muy bien, estupendo. Pues voy a hablar con mi jefe para que me suba el sueldo. Lo primero, ¿es tu jefe la persona indicada para tomar esa decisión? ¿Puedes conseguirlo en esa conversación? ¿Qué argumentos le vas a dar? O sea, al final hay una serie de cosas, ¿no? Y como líderes, lo mismo. Yo quiero que mi equipo haga, haga de una determinada tarea de una determinada forma. Muy bien. Vale, lo primero, ¿para qué? ¿Qué es lo que se va a conseguir? ¿Cuál es el objetivo? ¿Para qué va a ser beneficioso para el equipo, para el líder, para la empresa? O sea, al final,
necesitamos tener claras una serie de cosas, una serie de información, el mensaje y arroparlo de tal forma, ¿no? Una de las cosas que tenemos como misión como líderes es enganchar a las personas para hacia un propósito que sea más grande que ellas. Entonces tenemos que darle este propósito, no vale decir porque yo lo diga, ¿no? O sea, y no estamos ejerciendo de líderes. Absolutamente. Pero bueno, como hemos contado muchas cosas, yo creo, Carlos, que va a ser un momento de que resumamos y cerremos por hoy nuestro episodio, porque si no, seguimos aquí hablando y hablando, ya nos conocéis, y podemos estar aquí hablando horas y horas, aquí Carlos y yo. Por resumir, yo creo que una de las cosas importantes, y vamos a dejar un par de puntos cada uno, que la comunicación tiene que ser consciente y por lo tanto tienes que tener claro tu intención y ser consciente de cómo vas a estructurar tus mensajes. 2, claro, te toca otro punto. Pues por el que hemos comenzado, pide siempre feedback. Asegúrate de que han entendido el mensaje que tú quieres transmitir. Tercero, una vez que has pedido feedback y te has asegurado de eso, después, en el momento en que tengas que hacer una reclamación, asegúrate de que tu parte de responsabilidad estaba completa. Es decir, no traslades responsabilidad al otro si tú no has hecho tu parte adecuadamente como emisor del mensaje. Y el último punto. Pues yo diría tener cuidado con todos los aspectos de la comunicación, vigilarlos todos y ponerlos todos en armonía para que realmente eso ayude al mensaje y no lo distorsione. Pues con estos 4 puntos nos quedamos por hoy. Esperamos que os haya gustado y nos vemos en el siguiente episodio en los próximos 15 días. Un placer haber hablado hoy de algo tan divertido y tan apasionante y tan amplio como es la comunicación en el liderazgo. Bueno, nos vemos en el siguiente episodio. Hasta luego. Esto es En Clave de Resultados, con Begoña Pavón y Carlos Gil. Un espacio para hablar de liderazgo, personas y resultados. En definitiva, para hablar de éxito. Cada 15 días una nueva entrega en YouTube y en las plataformas de podcasting más conocidas. Puedes visitarnos y contactar con nosotros en nuestra página web www.enclavederesultados.com. Y recuerda, no importa lo que te dediques, somos personas trabajando con y para personas.